En conjunto con médicos veterinarios, ingenieros en alimentos y otros expertos en nutrición, elaboramos nuestra fórmula High-Tech que promueve el 90% de aprovechamiento de nutrientes a través de proteínas como primer ingrediente. Un balance nutricional con la mezcla perfecta entre proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales y antioxidantes naturales de romero y tocoferoles. Nuestros alimentos garantizan una alta palatabilidad y digestibilidad. Nutrimos científicamente, con conciencia. Esta noche es una noche especial. Tenemos el gusto de regresar a la medicina canina y bueno, pues el día de hoy tenemos el privilegio de escuchar al doctor Jorge Alberto Alanís, a quien le doy la bienvenida. Si nos puede... Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Nos Joaquín, escuchas muy bien? bien. Te escucho perfectamente bien, Joaquín. ¿Tú también me escuchas bien? Perfectamente. Nos da mucho gusto darte la bienvenida. Estamos bastante ansiosos de escuchar tu plática. Te voy a platicar un poquito de la dinámica. Nosotros, bueno, pues en unos instantes te compartiremos la pantalla. Te están mandando bastantes saludos a algunos médicos veterinarios que podrás leer y te los estaremos compartiendo después de tu plática. La dinámica es irnos con tu tema y después de tu ponencia entraremos a una sesión de preguntas y respuestas donde nos va a apoyar la doctora Paula Trejo, que nos está escuchando seguramente y que va a intervenir ya que estemos nosotros preparados con eh, eh, todo lo que se va a realizar después de tu charla y las preguntas, que es el sorteo de los premios. Cabe señalar que siguen participando quienes ya se registraron con nosotros, no es necesario que lo vuelvan a hacer.
seguimos esperando sus registros si hay tiempo. Hay bastantes premios, hay más de 80 premios que tenemos en estos webinars, NUPEC, a quien les agradecemos el patrocinio. Y bueno, pues sin más preámbulo, Jorge, vamos a tu tema. No sé si tengas alguna duda, algún comentario. No, Julián, nada más que qué premios hay. No me inscribí yo para los premios. Bueno, mira, tenemos en este, ya no te va a dar tiempo para este sorteo, lamentablemente. Qué mala onda. Bueno, pero bueno, los premios que tenemos son libros, tenemos racks. Esta noche se van a sortear 3 racks de alimento. Tenemos libros también. No recuerdo si tengo una jaula esta ocasión. Tenemos una jaula de oxigenación para cachorro y gato, ¿no? O sea, cachorros y gatos. Y bueno, pues ahora sí que a darle contigo. Llena tu registro, mándalo. Imagínate que me salgas doble ganador, triple ganador. No, pues sería increíble, ¿no? Pero pues les deseamos mucha suerte a quienes nos han hecho el favor de enviarnos sus boletos. Y bueno, pues sin más preámbulo, la noche es tuya y te agradezco nuevamente tu participación en estos webinars, ¿no? Johnny, apóyame y pues es todo tuyo, Jorge. Muchísimas gracias, Joaquín. Yo salgo, te escucho, pero me quedo calladito. Este es tu tema y eres el que domina. Bonita noche para todos y gracias. Pues muchísimas gracias a todo el auditorio. Mil gracias, NUPEC, por abrir estos espacios. Ahora que no podemos estar presentes, podernos darnos un abrazo, saludarnos como siempre en los congresos lo hacíamos. Va a ser estas modalidades en las cuales a través de webinars nos vamos a seguir saludando, contactando, seguir escuchando pláticas de todos los médicos, compartiendo experiencias. La verdad es que estas nuevas modalidades pues de esta manera nos acercan, ¿no? Y muchas gracias, NUPEC, por tener esta visión, por apoyarnos, por apoyar al gremio veterinario para que nos ayude a estar cerca y pues bueno, que aprendamos todos de todos, ¿no? Muchas gracias a Vanguardia Veterinaria por crear estos espacios, por crear información científica para todos los médicos en general, que siempre pues bueno hace falta, ¿no? Pues muy bien, hoy vamos a hablar de un tema que es algo muy común que vemos recurrentemente en la clínica veterinaria, ¿no? En los hospitales, y es el clásico paciente que llega con signos de gastroenteritis, que llegan a presentar precisamente vómitos y diarreas con sangre, ¿no? Es algo común que vemos todos los días. Algo que tiene en particular este tema es que puede ser una presentación muy aguda, que si no la atendemos de manera adecuada, estos pacientes se van a descompensar, nos van a llegar en choque hipovolímico, choque neurogénico por el dolor tan intenso que pueden llegar a tener, y desgraciadamente los pacientes se pueden complicar seriamente, ¿no? Con una hepatopatía aguda, con una afección incluso de una pancreatitis. De ahí de lo importante que lo podamos apoyar. Justo previo a que diera esta plática el día de ayer, antier, me habló una amistad de Costa Rica, en la cual, igual por la pandemia, los hospitales de 24 horas tienen cierta limitación, la gente también un poco más confinada aquí en la Ciudad de México. Y me comentaba esta situación, que su perrito empezó a estar triste en la mañana, que empezó a estar deprimido, es un Yorkshire Terrier, que había comido por ahí un poco de pasto, que le habían cambiado por ahí la croqueta, y esto le provocó que empezara a manifestar este proceso de, pues, que lo vean inquieto, deprimido. Al poco tiempo presentó un vómito, posterior a eso empieza con una diarrea con mucho moco, y al poco tiempo me volvió a contactar y me dice, ¿sabes qué? Pues acaba de defecar sangre, como si se cayera una mermelada de fresa textual, y lo veo bastante deprimido, ¿no? Afortunadamente pudo ir uno de los médicos de Costa Rica darle atención allá a su mascota, en la cual con apoyo rápido y tratamiento adecuado salió adelante. Pero lo importante que debemos de ver con este tipo de afecciones es, ok, ahorita vamos a ver cómo diagnosticarlo, cómo darle seguimiento, cómo darle tratamiento, cómo sigue adelante. Pero si no cuidamos nosotros un aspecto muy importante, que es la dieta,
estos pacientes recurrentemente están teniendo procesos inflamatorios crónicos que los puede llevar, aunque sea un paciente que se convierta en un tipo de enfermedad infiltrativa intestinal, ya sea una plasmocítica eosinofílica, una linfocítica plasmocítica, granulocítica, etcétera. Cualquiera de estas, que también cuando no se controlan, nos van a llevar a pacientes que pueden incluso tener un proceso neoplásico, principalmente el linfoma alimentar. Entonces es importante que pongamos atención a estos pacientes cuando llegan a manifestar este tipo de situación, la cual tenemos que darles seguimiento adecuado. Lo principal, pues, es la nutrición. La nutrición, por mucho, nos tiene que ayudar para que de esa manera podamos nosotros controlar tanto a futuro corto como a largo plazo a estos pacientes, ¿sí? ¿Y qué es la gastroenteritis hemorrágica? Antes la conocemos como gastroenteritis hemorrágica del perro pequeño, gastroenteritis hemorrágica del schnauzer miniatura, principalmente en los schnauzer de color plata, y es un conjunto de signos que nos van a llevar a este síndrome. Y habíamos comentado que esto principalmente es una diarrea hemorrágica aguda, van a tener pérdidas realmente fuertes, va a estar afectado tanto el intestino delgado como el intestino grueso. Vamos a ver pacientes que pueden llegar a tener melena, pacientes que pueden llegar a tener hematoquesias, sangrado fresco como tal, y que a su vez es un proceso inflamatorio de manera muy, muy fuerte que produce mucho dolor en ellos, ¿no? No se sabe una causa específica. Al ser un síndrome, se cree varias situaciones que lo pueden detonar. Parte de ellos, el principal, es una hipersensibilidad tipo 1. Esta es una alergia, es un choque que incluso pueden llegar con choque anafiláctico estos pacientes, ¿no? Y ahorita actualmente tenemos herramientas que más adelante las vamos a ver para que nosotros podamos detectar un paciente que está en estado de choque anafiláctico, que puede venir con signos clínicos, principalmente digestivos, y que también esto va a competir también a lo que viene siendo el hígado, ¿sí? Hay un sobrecrecimiento bacteriano en estos pacientes, principalmente por una bacteria que es Clostridium perfringens. Esta bacteria sabemos que puede ser flora normal del tracto digestivo. Algunas veces puede haber sobrecrecimiento de esta bacteria, principalmente afectando tanto intestino como a su vez estar afectando el hígado y estar provocando, incluso cuando nosotros hacemos nuestra analítica, incremento de las enzimas hepáticas, ¿no? Principalmente lo que es la LT, en la cual muchos de estos pacientes, una de las características que vamos a ver cuando avanzamos en la química es que las enzimas hepáticas están incrementadas. Otro factor es el estrés. En ellos, cuando hay cambio en casa, en la cual hay una nueva visita, cuando entra un integrante nuevo, mascota a casa, cuando vemos que hay cohetes, por ejemplo, truenos, cuando hay algo diferente, el paciente le puede ocasionar un estrés importante. Estos pacientes son tan sensibles que nos va a provocar este cuadro clínico de la gastroenteritis hemorrágica. Entonces, es este conjunto. Una carga muy, muy importante, lo que platicábamos en un principio, que de ahí es importantísimo basarlo en la nutrición, es el factor de la hipersensibilidad tipo 1, ¿sí? Nosotros hacemos cambios súbitos de alimentos, o en algunos pacientes que son muy sensibles, que les dan simplemente carnazas, o dietas carnazas, o excesos de grasas, puede llevarnos a esta situación al paciente. Entonces, de ahí de lo importante en la nutrición, y hago muchísimo énfasis en este tipo de pacientes, porque la clave principal, ya cuando saqué del proceso agudo, va a ser que tengan una nutrición adecuada, con la cual evitemos que estén consumiendo o estén comiendo otro tipo de ingredientes, otro tipo de proteínas, en las cuales me pueda detonar esta afección de la gastroenteritis hemorrágica del perro pequeño, ¿sí? ¿Y qué características nosotros podemos ver con estos pacientes? Si nosotros le hacemos un hemograma, a ellos podemos medirles el hematocrito y vamos a ver que van a estar hemoconcentrados. Van a tener una policitemia importante. Hemos visto pacientes que lo normal está entre 50 y 65 del incremento, pero hemos tenido pacientes que están hasta arriba de 70 por la deshidratación y la pérdida de líquidos que están teniendo aguda. Y de manera compensatoria va a haber una esplenocontracción en la cual van a liberar mayor cantidad de eritrocitos y vamos a ver este incremento. Algo también importante son las proteínas. Las proteínas van a estar normales en estos pacientes, ¿no? Yo esperaría en un paciente que tenga una hemorragia aguda, pues que las proteínas cuando hay una hemoconcentración, por ejemplo, estén incrementadas, o si es un proceso agudo que estas proteínas estén disminuidas. Pero estos pacientes van a tener proteínas normales y es también porque tienen una gran cantidad de pérdida de proteínas a nivel del intestino delgado, principalmente, con la cual hay un sobrecrecimiento bacteriano, los factores de inmunidad y procesos inflamatorios
va a haber una extravasación de estas proteínas y va a haber una pérdida importante de estas. Entonces, son pacientes que van a manifestar estas hematoquesias. Y textual, los dueños te lo refieren, es que el doctor está defecando como si se hubiera caído la mermelada de fresa, ¿no? Y así es. Estos pacientes presentan este nivel de descompensación en la cual, si no los atendemos, fomentamos, se nos pueden deteriorar y venir abajo. Entonces, como ven, las razas falderas son las que principalmente van a estar presentando este tipo de afección. Los chihuahueños, los poodle, los yorkies, los pincher miniatura, el schnauzer miniatura, principalmente son los pacientes que van a predisponer a presentar este tipo de afección. Son pacientes muy falderos, son pacientes sumamente consentidos, son pacientes que los dueños los traen cargando para todo lado. Y cualquier factor de cambio de dieta o estrés, que es muy fácil que estos pacientes se estresen, nos va a ocasionar que nos estén manifestando este tipo de signos. Entonces son los pacientes que principalmente vamos a ver. Y como ven, son pacientes de talla pequeña, son pacientes que si están con un proceso de diarrea hemorrágica aguda, nos van a entrar en una descompensación muy severa, que nos van a entrar en choque hipovolémico. Entonces, de ahí de lo importante que nosotros los tratemos a estos pacientes de manera adecuada para que no se nos descompensen ni se nos vengan abajo. ¿Sí? Entonces, dentro de las causas que habíamos platicado, una de las principales es la hipersensibilidad tipo 1. Y esto puede ser de un proceso, cuando hablamos de una hipersensibilidad tipo 1, es un proceso del contacto antígeno-anticuerpo, en la cual se va a detonar este proceso inflamatorio de manera inmediata. Muchos pacientes que incluso pueden llegar a tener una reacción fuerte de hipersensibilidad tipo 1, podemos ver pacientes que entran en choque anafiláctico, ¿no? Lo habíamos comentado. ¿Y qué signos clínicos habíamos dicho? Diarreas explosivas sanguinolentas. Estas son así. Unas podemos ver con características nada más de intestino delgado. Otras que pueden llegar a manifestar diarreas incluso de intestino grueso. Esta, por ejemplo, es un paciente que está teniendo cierta consistencia en el excremento. Vemos a su vez una gran cantidad de moco y sangre. Este paciente lo que me hace a mí pensar es que es una diarrea de intestino grueso, ¿no? De primera instancia. Pero podemos ver diarreas muy líquidos sanguinolentas en las cuales nos hace pensar que también el intestino delgado está comprometido. ¿Sí? Entonces, muchos de ellos van a estar deprimidos, van a llegar a tener mucho dolor abdominal. Cuando ellos los palpamos, se quejan sumamente. Incluso es un abdomen angudo que ellos pueden llegar a presentar. Y partes de mis diferenciales, pensando en ellos, pudiera ser un cuerpo extraño, por ejemplo, una pancreatitis, del dolor tan intenso que pueden llegar a tener. Imagínense, como lo comento yo con los dueños, de ir al baño y que de repente estés defecando estas cantidades de sangre. Pues nada más de vernos vamos de espalda, ¿no? De susto. Entonces, los pacientes llegan a manifestar este tipo de situación en la cual tenemos que estar muy, muy al pendiente. Muchos de ellos pueden llevar fiebre, principalmente puede haber translocación bacteriana en ellos, puede llegar a provocar procesos febriles inflamatorios muy importantes que nos puede llegar a ocasionar esto. Muchos de ellos vómitos, el estómago también se puede llegar a inflamar, nos puede llegar a provocar vómitos recurrentes. Estos pacientes, cuando llegan a tener este tipo de hipersensibilidades, no nada más afecta el estómago, intestino, sino también a veces el esófago y pueden encontrar esofagitis también de ellos, ¿no? En algunos de ellos, como una secuela que hay que tratarla, también es el vómito, pero también pueden llegar a tener regurgitación y provocar esofagitis, y estos pacientes de manera recurrente tener el esófago ulcerado lastimado, con lo cual regresamos a lo mismo. La dieta es importantísimo que nosotros lo podamos tener, ¿sí? Entonces, parte de estos signos los que principalmente vamos a tener y que ver en ellos. Entonces, el diagnóstico realmente es sencillo. A mí cuando me llega un paciente con estas características, la raza, pues me hace pensar de primera instancia en esta situación. Muchas veces, lo que les comentaba de la amistad que está en Costa Rica, simplemente hablando por teléfono con ella, comentándome los signos clínicos, las fotos que me mandó, que las fotos que les estoy enseñando eran las características que tiene su paciente, me hace pensar que es un perro de casa, que es muy bien cuidado. Normalmente los dueños son muy responsables, los tienen bien desparasitados, los tienen bien alimentados, a estos pacientes los tienen bien vacunados. Es difícil que puedan tener alguna enfermedad viral en conjunto, ¿no? Aunque no quitamos de nuestra mente un diferencial, la gastroenteritis hemorrágica, una de las primeras que nos viene en mente, pues puede ser parvovirus, ¿no? Entonces, un perro de casa muy bien cuidado es muy poco probable.
Y si nosotros hacemos nuestros análisis de laboratorio con el hemograma que habíamos visto, que hay una hemoconcentración, que las proteínas están normales, normalmente cuando nosotros vemos esto, vemos que un paciente que tiene una gastroenteritis hemorrágica, por ejemplo, secundaria a parvovirosis, valoramos nosotros que estos pacientes en el hemograma, una de las líneas sanguíneas de defensa que principalmente van a estar afectados son los neutrófilos, ¿no? Sabemos que este virus afecta a las células granulocíticas, en las cuales nos va a provocar unas neutropenias muy importantes en los pacientes, ¿no? En el caso de moquillo, por ejemplo, vemos linfopenias, ¿no? Pero moquillo, algo característico, parvovirus característico que tiene es que nos va a provocar neutropenias importantes. Y en este caso, ¿no? Las líneas de defensa, al contrario, si el sistema inmune está siendo competente, si hay un proceso febril, si hay un proceso inflamatorio, lo que yo busco en mi paciente es que reaccione de manera adecuada y que mis glóbulos blancos estén incrementados. Muchos de ellos vamos a ver neutrofilia, principalmente, en las cuales vamos a encontrar. Y si yo me apoyo tomando una placa radiográfica por si tengo duda o tengo por ahí alguna situación que me haga pensar en que pudiera ser un cuerpo extraño, alguna situación de este tipo, muchas veces lo que podemos ver es una gran cantidad de gas en ellos, ¿no? Una gran cantidad de gas que viene tanto del intestino delgado como del intestino grueso, en la cual está provocando este tipo de gas, en la cual se presenta desde el intestino delgado hasta el intestino grueso. ¿Sí? Entonces, algo común que vemos en ellos es hilio, ¿no? Por este mismo proceso inflamatorio que está presente. Otra de las situaciones que nos puede, o que tenemos que tener en mente, que de las cuales se puede complicar, es con pancreatitis. Sabemos actualmente que tenemos a la mano esta prueba de laboratorio que es el SNAP, que nos funciona bastante bien, la lipasa inmunoreactiva, es bastante específica, que nos ayuda por mucho para diferenciar si también en conjunto hay un proceso inflamatorio a nivel del páncreas que me esté provocando una pancreatitis en estos pacientes. Entonces, es una situación que también tenemos que considerar, que estos pacientes, cuando principalmente yo los tengo hospitalizados, cuando les estoy dando tratamiento, cuando les estoy dando terapia de líquidos y no me responden de una manera rápida, tengo que pensar que se me está complicando con una situación de una pancreatitis o hasta incluso con una hepatitis aguda de este paciente que se me está complicando por esta situación. ¿Sí? Entonces, es muy importante que esto también lo consideremos. ¿Qué diagnósticos diferenciales tenemos que podemos nosotros llegar a pensar? Uno de ellos lo habíamos comentado, parvovirus, son por la historia clínica, normalmente son pacientes que son sumamente cuidados, que son de casa, que son prácticamente los perritos en los cuales son la adoración de la familia, que es muy difícil que no estén bien vacunados o desparasitados o que estén en ambientes hostiles en los cuales puedan contraer este tipo de infecciones. Más sin embargo, no descarta, si yo hago mi hemograma y veo que lejos de tener una neutrófila, tengo una neutropenia, pues cambiaré a mi diagnóstico probablemente diferencial y puedo hacer mi SNAP rápido para parvovibrosis y de ahí yo descartar esta patología que pueda estar presente en el paciente. ¿Sí? Pancreatitis es otro de los diferenciales que también puede llegar a provocar este tipo de signos, o bien que la gastroenteritis hemorrágica empiece y posteriormente se complica una pancreatitis. Me puedo apoyar con el SNAP o con ultrasonido para valorar que el páncreas se encuentre de manera adecuada. Cuerpo extraño también es algo que otros diferenciales que podemos llegar a tener, aunque raramente vemos un paciente que tenga un cuerpo extraño que esté provocando unas gastroenteritis hemorrágicas de estas índoles, más sin embargo es algo importante que lo tengamos en mente y que por nosotros perfectamente descartarlo, tomar una placa radiográfica o en conjunto a su vez hacer un ultrasonido de abdomen que me permita valorar cómo se encuentra el tubo digestivo y si yo tengo ya cierta pericia y sé manejar lo que es el ultrasonido, me ayuda a diferenciar el que no haya un cuerpo extraño en este paciente, ¿no? Una intussuscepción, por ejemplo, también es algo que me puede llegar a ocasionar este tipo de signos de gastroenteritis hemorrágica. Otro tipo de enfermedades, principalmente desbalances endocrinos, que muchas veces no la tenemos en mente o no le damos un seguimiento adecuado, y principalmente hablando de temas de gastroenterología, es el Addison. Sabemos que el Addison también nos puede llegar a provocar este tipo de signos, ¿no? Pacientes que llegan a tener gastroenteritis hemorrágica, gastroenteritis crónicas recurrentes, es algo que tenemos que tener en mente. Sabemos que hay razas que predisponen, ¿no? Por ejemplo, los poodles es algo común, el West Ham White Terrier también es algo común que puede llegar a tener este tipo de afección y que a veces no lo tenemos en la cabeza como uno de los diferenciales, que es importante que esto, cuando veamos pacientes que llegan a tener cuadros de gastroenteritis, principalmente recurrentes, lo tengan siempre en sus diagnósticos diferenciales.
Procesos parasitarios es importantísimo descartar, realizarles un copro. Siempre algo que tenemos que hacer rutinariamente en un paciente que tiene una afección de gastroenteritis es el realizar un copro. Un copro directo que me puede servir y me puede dar muchísima información. Puedo hacer una flotación IFAUST en la cual me ayuda a diferenciar que no tenga yo en conjunto algún otro tipo de parasitosis, ya sea por protozoarios o por nematodos, cestodos, etcétera, en la cual yo tengo que valorar y diferenciar que no esté presente ningún tipo de parasitosis en el paciente. Y en esto también nos basamos muchísimas veces en la historia clínica, ¿no? Si es un perro que tiene contacto al jardín, a la calle, que sale a pasear con otros perros, pues es algo que tenemos que tener en mente, ¿no? Algo que es muy importante en estos pacientes que nosotros veamos es que también parte de la historia clínica, muchos de ellos son falderos, hay muchas zonas que ya son pet friendly, que es algo que es muy común, aquí al menos en la Ciudad de México hay varias zonas ya que son pet friendly, en la cual es muy común que los restaurantes pongan el recipiente con agua para que todos los perros tomen de ahí. Imagínense, estos perros que pueden llegar a ser delicados, el cual puedan llegar a consumir por ahí alguna bacteria, algún protozoario, algún parásito, etcétera, a través del agua que no es específica para este paciente, sino para todos los que visitan ese lugar, ¿no? Sobre crecimientos bacterianos ya hemos platicado, muchos de estos están presentes, principalmente por Clostridium perfringens, es una de las principales bacterias que se pueden llegar a presentar y a complicarnos a estos pacientes. Entonces, una vez que me llegan estos pacientes con gastroenteritis hemorrágicas, yo tengo diferentes escenarios. Muchos de ellos puede ser nada más un simple paciente que empieza con ciertos signos, que empieza con cierta colitis, con cierta afección, o el perro que ya me está yendo chocado por el choque hipogóico, por el dolor tan impresionante que está manifestado, o el paciente que ya tiene la gastroenteritis hemorrágica y en conjunto se está complicando con una pancreatitis o alguna hepatopatía aguda que esté manifestando el paciente. Entonces, es importante que estos diagnostiquemos a tiempo y los atendamos, ¿no? En la cual nos pueda llegar a apoyar. Hemos tenido diferentes escenarios en algunos pacientes, incluso a veces el convencer a los dueños, a pesar de los signos clínicos tan delicados que tienen, es difícil. Acordémonos que son pacientes que son sumamente hogar, que son muy, muy apresivos y que uno de los principales miedos que tiene el dueño es dejarlos en el hospital, ¿no? Pero si nosotros no le hacemos entender al propietario de esta situación, el paciente se puede complicar a tal grado que desgraciadamente se complique a que fallezca. Entonces es importantísimo que nosotros seamos muy cuidadosos y que seamos muy explícitos con la información con el dueño para que nos permita el que le podamos dar el apoyo a estos pacientes, ¿sí? Entonces el manejo que hacemos en ellos muchas veces es tomarles un hemograma, les hacemos una química sanguínea, les medimos una glucosa, muchos son chiquitos y las reservas de glucógeno pueden no ser tan adecuadas y tener signos de hipoglicemia en estos pacientes, valorar cómo se encuentra la presión sanguínea. La presión sanguínea lo que me va a estar indicando es cómo está la perfusión sanguínea en general en los órganos en conjunto con el lactato, esto me va a apoyar. Algunos de ellos pueden presentar alteraciones electrocardiográficas, principalmente arritmias cardíacas secundarias, a que ya sea un paciente que es una hipocalemia de manera aguda por las PERI teniendo y que no la está compensando, o a su vez, si ya empezó con una pancreatitis, algún factor depresivo del miocardio que está alterando alguna situación, es importante que nosotros valoremos esta situación y el urinálisis para valorar cómo se encuentra este paciente, si no está produciendo orina de manera adecuada o no, ¿sí? Entonces, parte de esto tenemos que valorar y manejar con ellos, principalmente es la terapia de líquidos, es importantísima. Estos pacientes nos están llegando en choque hipovolémico, es bien, bien importante que nosotros sepa manejar la terapia que le vamos a dar a estos pacientes. Vamos a manejar estabilizadores de la presión sanguínea si con mi terapia de líquidos no es suficiente. Vamos a apoyarlos con oxigenoterapia, con controlar la temperatura, con transfusión si es necesario en estos pacientes, si están teniendo grandes pérdidas, se no está controlando. Medicamentos que sean gastroprotectores, antibioterapia por el sangrado que está presente en estos pacientes. Manejarse el dolor es crucial. Estos pacientes llegan a tener mucho dolor, que es algo que tenemos que enfocarnos para poderles apoyar. Tenemos que saber qué analgesia hay que dar a estos pacientes y lo principal, ya una vez que lo estabilicé, todas estas características
características del tratamiento que le estoy dando al paciente que me está llegando en un estado de choque, que lo quiero sacar del estado de choque, ya una vez que lo confesé que estuvo hospitalizado, posteriormente, qué nutrición voy a manejar con este paciente. Y en este tema es algo que tenemos que dedicarles muchísimo tiempo al integrante de la familia que nos está llevando, como a los demás que conviven con el paciente, porque si no se respeta una dieta, esto va a ser de manera recurrente que el paciente se esté manifestando estos cuadros clínicos y esté yendo al hospital. Me ha tocado pacientes que los atiendo una vez al año, posteriormente si no son cuidadosos, 2, 3 o 4 veces al año hay que hospitalizarlo por este mismo tipo de situación, que no se les controla. Estos pacientes posteriormente acaban con enfermedad infiltrativa, les hacemos endoscopía y sale un proceso de enfermedad inflamatoria intestinal, y todo empezó por una falta de cuidado en su nutrición de este paciente. Entonces, cuando nos llegan estos pacientes, cuando ameritan hospitalización, cuando llegan muy descompensados en choque hipovolémico, la terapia de líquidos es importantísima, ¿sí? Acordemos que son perros pequeños, tenemos que compensarlo, tienen grandes pérdidas a través de tubo digestivo, tanto por los vómitos como por la diarrea. A mí lo que me interesa es encontrar un acceso, ya sea la cefálica, la safena, la yugular, hacer una venodisección, intraósea, si fuese necesario, pero es importante que yo esté administrando mi terapia de líquidos. Mi terapia de líquidos es la base para que este paciente yo le pueda apoyar y se me compense este choque hipovolémico. Yo no perfundo bien estos órganos, este paciente va a estar en estado de choque. Sabemos que el estado de choque, uno de los órganos principales en los cuales va a haber una secuela, es el riñón. Va a haber una disminución en la perfusión sanguínea. Estos pacientes van a entrar en insuficiencia renal aguda, en la cual se me van a descompensar si yo no doy una terapia adecuada. ¿Sí? Sabemos que los usos que nosotros damos para la administración de líquidos, pues principalmente es restablecer la bulimia. Me urge a mí que este paciente tenga una presión sanguínea adecuada. A través de ahí voy a necesitar medicamentos, soluciones balanceadas para mantener a este paciente su equilibrio electrolítico, un balance energético positivo. En algunas soluciones las balanceamos para que estos pacientes ya cuando están bien hidratados, cuando ya están fuera del estado de choque, que están compensados, que también tengan una fuente de energía positiva con soluciones balanceadas, y algunos pacientes incluso transfundidos, ¿no? Y para eso tenemos que saber, por ejemplo, yo sé perfectamente que una transfusión sanguínea no voy a utilizar la solución Harman porque tiene lactato y me va a quedar el calcio en estos pacientes, ¿no? Entonces, es importante yo que conozca este tipo de soluciones que voy a administrar. Sabemos que está la solución intravenosa, la solución intraósea, en algunos pacientes intraperitoneal, que yo principalmente lo que siempre comento es la intravenosa, si no puedo la intraósea, ¿no? Realmente tenemos muchos accesos con los cuales podemos apoyarnos, así es un paciente muy pequeño, pero siempre hay herramientas en las cuales nos puedan apoyar para que nosotros podamos canalizar a este paciente. Cuando yo le doy la terapia de líquidos, sé que tengo que saber qué elección de solución voy a utilizar. Actualmente, en los pacientes que están en terapia de choque, cada vez utilizamos menos la solución cloruro de sodio de 0.9%. Hay estudios en los cuales se ha visto que puede haber deterioro en la función renal, daña lo que es la mácula densa del riñón, por lo cual estamos utilizando cada vez más la solución Harman. Las soluciones de estabilización como normolite, plasmalite también se pueden llegar a utilizar, en las cuales podemos suplementar la terapia de líquidos para que esto nos apoye en otros pacientes, ¿sí? Entonces, en la velocidad en la cual esto se puede calcular, más adelante lo vamos a ver cómo se puede realizar de una manera rápida los cálculos, la concentración. No es lo mismo una solución isotónica, una hipotónica, una hipertónica en este tipo de pacientes, por ejemplo, y qué cantidad, ¿no? Para no sobrepasar la carga de líquidos en ellos y poderlos estabilizar. A mí un paciente cuando me llega en estado de choque, de primera instancia realizo es canalizarlo, busco cualquiera de los accesos que pueda yo tener, pasar mi terapia de volumen en conjunto midiendo la presión sanguínea del paciente, ¿sí? La presión sanguínea con un oscilimétrico de pulso, lo que yo busco en él es que la gran mayoría cuando están hipovolémicos van a estar hipotensos, las cuales necesito yo elevar mi presión sanguínea. No quiere decir que un paciente en estado de choque no pueda estar hipertenso, ¿no? Pero principalmente un paciente que llegue a tener choque hipovolémico, los vamos a ver que van a estar hipovolémicos. Entonces, cuando yo hago terapia de líquidos en conjunto con un oscilimétrico de pulso que yo pueda medir la presión sanguínea del paciente, lo que busco es una meta de entre 90 y 100 mililitros de mercurio. En la diastólica no por menos de 60, y eso es lo que yo busco. Administro mi terapia de líquidos de primera instancia, mi solución Harman, en la cual voy a administrar
de 20 a 25 mililitros, en una fracción de 5 a 15 minutos, midiendo mi presión sanguínea. Y en cuanto yo obtenga mi presión sanguínea ya favorable, doy mi carga de líquidos, la disminuyo. Es lo que hacemos. Antes lo que hacíamos de manera empírica, sin que no estamos midiendo la presión. A mí me tocó todavía esta transición en la cual no había estos oscilómetros de pulso adecuados, poner un catéter venoso central para medir la presión sanguínea de manera más adecuada. Calculamos a 90 mililitros por kilogramo por hora. ¿Sí? Esto lo pasábamos prácticamente a chorro mil en los líquidos y muchas veces cometíamos iatrogénicas, ya sea un edema pulmonar secundario sobre de volumen, o no teníamos una manera adecuada si realmente la presión sanguínea del paciente era adecuada o los provocamos una hipertensión en ellos. Entonces, si yo puedo medir la presión sanguínea, me apoyo con esto. De primera instancia utilizo coloides en estos pacientes, cristaloides, perdón. Si en dado caso no logro que este paciente se mantenga una presión adecuada, tengo que muchas veces utilizar expansores del plasma, como pueden ser los coloides, en los cuales me van a ayudar a incrementar la presión sanguínea, y en algunos de ellos, cuando no logro este tipo de situación, soluciones dopaminérgicas que me ayuden también a poder controlar la presión. La gran mayoría de los perros, mientras que yo esté cuidando la oxigenación, mientras que esté cuidando lo que es la perfusión sanguínea a través de la terapia de líquidos y la temperatura, logramos que mantengan una presión adecuada. Cuando no lo logro, empiezo a hacer uso de estas soluciones dopaminérgicas, tanto butamina como dopamina. Esto ya involucra un manejo de terapia intensiva mayor, con la cual tengo que hacer un cálculo de infusión adecuada, utilizar una bomba de infusión para no sobrepasar con este medicamento y provocar alteraciones colaterales importantes, en las cuales es importante. Pero la gran mayoría de los pacientes que nos llegan por gastroenteritis hemorrágica con choque hipovolémico, mientras que yo controle bien la temperatura, mientras que esté controlando yo bien la oxigenación, mientras que esté administrando mi volumen adecuado, logramos que estos pacientes logremos que se mantenga una presión sanguínea adecuada, en conjunto también con el manejo de dolor. Hay diferentes ya generaciones de los PET-MAP, en las fotos en las que veían ahí los oscilómetros de pulso, hay diferentes marcas afortunadamente cada vez en el mercado, y la verdad es que esto nos ayuda por mucho, ¿no? Y sabemos que la medición de la presión es algo que tenemos que acostumbrarnos como médicos a hacerlo regularmente. Yo le mido la presión sanguínea a un diabético, le mido la presión sanguínea a un hipotiroideo, a un cushinoide, le mido la presión sanguínea a un paciente cardiópata, a una enfermedad renal, a un paciente que me llega en estado de choque. Cualquiera de estos pacientes es importantísimo que nosotros podamos medir la presión sanguínea para que de esta manera logremos el controlar la presión de nuestros pacientes, más cuando son enfermedades crónicas degenerativas, ¿no? Y que también esto puede involucrar un gasto del paciente, pero lo justifica y por mucho. ¿Cuántos pacientes cushinoides no vemos que están hipertensos? Si no los cuidamos, posteriormente tienen desprendimientos de retina o tienen alteraciones importantes con las cuales tenemos que apoyar y tener más información. Recordemos que la medicina es basada en evidencia y esta es una herramienta importantísima para nuestros pacientes, más cuando un paciente me llega en estado de choque, me orienta a mi terapia de líquidos. Otra herramienta importante que tenemos en los pacientes que están en estado de choque, que involucran un cuidado intensivo mayor, es la medición del lactato, ¿no? Sabemos que el lactato se produce principalmente de manera anaeroba, en la cual me está diciendo que la perfusión sanguínea de los pacientes está totalmente disminuida, en la cual no hay una buena oxigenación, no hay un buen intercambio de todas las toxinas que se producen en la célula, que se acumulan, y esto provoca una acidosis en el paciente. Cuando yo veo un lactato elevado, lo que me está indicando es que ese paciente está muy, muy mal perfundido y que me urge controlar todos estos factores que ya hemos platicado: temperatura, oxigenación, terapia de líquidos, manejo del dolor, para que yo vea que este lactato, poco a poco, conforme voy dando mi terapia, va disminuyendo. Los pacientes se los medimos cada hora, cada 2 horas, cada 3 horas, pero mi objetivo es que llegue a un lactato yo normal. Cuando veo que este paciente no está teniendo un lactato de manera adecuada, tengo que ver qué es lo que está pasando en el paciente. ¿Qué será? ¿No le estoy oxigenando bien? ¿No le estoy controlando el dolor? ¿No está teniendo una perfusión sanguínea? ¿O tiene otra afección coexistente o en conjunto que le está afectando? En mi cabeza se viene una gastroenteritis hemorrágica. ¿Qué puede ser? Bueno, no está intususceptado, por eso es que el lactato no me está bajando, tengo que hacer un ultrasonido. Tendrá algún cuerpo extraño, tendrá la afección mayor como alguna perforación, alguna peritonitis. Entonces en mi mente ya empieza a valorar bajo estos analitos que estamos midiendo qué es lo que está pasando con mi paciente. Normalmente un paciente con gastroenteritis hemorrágica, cuando yo le veo un lactato en un principio y que tengo
elevaciones de 7, en la cual doy mi terapia y mi tratamiento, lo que estamos viendo ahorita, a las pocas horas logro que este lactato vaya bajando. Entonces también es un analito que nos puede llegar a servir para los pacientes que los tenemos con un cuidado intensivo. Habíamos platicado sobre la oxigenación. Muchas veces se nos olvidan los pacientes que están en estado de choque, el oxigenarlos. No nada más un choque en la cual esté comprometida la vía respiratoria, tenemos que aportar oxígeno. Se me viene a la cabeza ahorita una edema pulmonar, por ejemplo, o un patrón restrictivo por un derrame pleural, por ejemplo. No necesariamente nada más a ellos hay que oxigenar. Todo paciente que tengamos alteraciones, tanto en la frecuencia cardíaca como en su presión sanguínea, tenemos que apoyar con la oxigenación. Si yo quiero que mi lactato baje porque está mal perfundido ese paciente por cualquiera de las patologías que está manifestando, necesito oxigenar a ese paciente, necesito enriquecer su ambiente en la cual me permita el que yo pueda controlar los factores que estamos ahorita viendo en conjunto con la oxigenación para que este lactato me disminuya. Entonces es importantísimo que todo paciente que está en choque lo oxigenemos. ¿Cuántas veces no se nos olvida el clásico parvoviroso que llega y todo hipoglicémico, chocado, deshidratado, con mucho dolor? Le damos terapia de líquidos, analgesia y no los oxigenamos. Simplemente no los oxigenamos porque no tenemos esa costumbre o porque no entendemos toda esta fisiopatología del estado de choque, en la cual tenemos que apoyarles con un aporte de oxígeno a estos pacientes en lo que empiezan a compensar y vemos que sus parámetros poco a poco se van controlando y van mejorando. En algunos de estos pacientes, raras ocasiones, realmente van a estar, lo que hemos visto en un principio es que están hemoconcentrados. En algunos de ellos, ya cuando los estabilicemos y los procesos sanguíneos siguen alterados, que siguen con sangrado gastroentérico, pues es importante hacerles también en conjunto factores de la coagulación, ver que no hay alteraciones en este sentido, en conjunto que me esté provocando esta gastroenteritis hemorrágica. En algunos de ellos pudiera haber la necesidad de atención, en la cual sabemos que hay fórmulas en las cuales podemos apoyarnos con estos pacientes, el poderles dar transfusión también en conjunto, pero en la patología de gastroenteritis hemorrágica de primera instancia es difícil que llegamos a encontrar este tipo de situación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos la terapia de líquidos? Es algo muy, muy sencillo. Realmente hay fórmulas en las cuales nosotros podemos basarnos. Es importantísimo que estos pacientes, cuando los hospitalicemos, calculemos al menos 3 veces al día a estos pacientes su terapia de líquidos, ¿no? Muchas veces los hospitalizamos, se las calculamos cada 24 horas, se nos olvida que tienen grandes pérdidas, que son pacientes que pueden llegar a tener tanto vómito y diarrea y que hay que compensar esa cantidad. Tenemos que sacar y pesarlos. Acordemos que son perros de talla pequeña. Si yo quiero hospitalizarlo y quiero ver cómo está hidratado este paciente, tengo que sacar y pesarlo mínimo 2 veces al día, ver que no esté perdiendo peso. Si está perdiendo peso en mi estancia hospitalaria tan corta de unas 72 horas, focos rojos. ¿Qué está pasando? ¿No le están pasando bien la terapia de líquidos o la cantidad que estoy administrando es lo suficiente para que compense? En 2-3 días no va a tener una pérdida muscular de grasa o de proteína tan grave como para que el paciente tenga una descompensación en el peso tan importante. Entonces, esto es algo que tenemos que hacer de manera rutinaria, pesarlos, ¿sí? Para ver qué es lo que está pasando con ellos y a través de las fórmulas de terapia de mantenimiento con la terapia de líquidos todo el mantenimiento como de reposición, tenemos que calcularla al menos 3 veces al día en nuestra instancia hospitalaria. ¿Sí? También calculo mantenimiento, calculo deshidratación. Esto se le está administrando cada 8 horas, en la cual yo estoy haciendo cálculos ya una vez que lo saqué del estado de choque hipovolémico, que ya lo rehidraté, pues ahora yo necesito mantener este paciente, ¿no? Sabemos que muchos de ellos no están comiendo, en primera instancia no van a comer, ya sea el primero o segundo día puede ser que no coman, dependiendo la gravedad y la intensidad de inflamación que tengan estos pacientes a través del tubo digestivo, y necesito yo suplementarlo. Sabemos que uno de los electrolitos que principalmente vamos a tener pérdidas es el potasio. Y a veces esto se nos olvida. En muchos pacientes que hospitalizamos hay que entender toda la fisiopatología, ¿no? Ellos cuando no están consumiendo de manera adecuadamente los alimentos, que están teniendo vómito o simplemente no tienen apetito, o yo no les estoy dando los cálculos y no tengo una vía como una sonda o dándoles en bolo el alimento, es muy fácil que a través de las pérdidas se pongan hipocalémicos. Entonces vamos a ver el perro característico que está deprimido, que tiene flexión, que tiene estado de conciencia medio
medio alterado, y eso a veces nos confunden que pueda tener alguna otra patología, y simplemente estos pacientes están hipocalémicos. Si yo tengo en mi hospital la capacidad de poder medir el potasio, lo mido y valoro si esta es una alteración que está presente. Pero si yo entiendo la fisiopatología y entiendo que este paciente no está comiendo, que está deshidratado, que tiene grandes pérdidas a nivel tubo digestivo, como no lo puedo medir, lo suplemento. Si lo suplemento de manera adecuada, no le va a hacer ningún daño, le va a apoyar, le va a compensar y nos va a ayudar en la evolución de nuestro cuadro positivo del paciente. Lo mejor es que lo podamos medir, pero si no, realizamos esto. ¿Qué más hacemos? También suplementar una fuente de energía positiva, como pueden ser dextrosa del 50%, en la cual la vamos a diluir en 100 mililitros de solución para que quede al 5%. Y esto en los pacientes también nos ayuda, ¿no? Vamos a tener una solución de potasio como a su vez glucosa del 5%, que evidentemente estas no son terapias para suplementar las necesidades calóricas de un paciente en las 24 horas, pero sí me van a mantener al paciente en un estado de energía positiva, en la cual vamos a tratar de evitar un catabolismo excesivo del organismo, haciendo mano tanto de reservas de grasa como de proteínas del paciente, en la cual me va a ayudar a que se estabilicen del paciente de mejor manera. Y esto lo estoy suplementando ya una vez que lo saqué del estado de choque, ya una vez que lo hidraté y ya estoy dando mi terapia de mantenimiento. ¿Sí? Esto es importante que lo tengamos en mente. A su vez, sabemos que el tratamiento farmacológico es importantísimo. Estos pacientes están teniendo un daño fuertemente a nivel del tubo digestivo. Lo que les comentaba, imagínense que ahorita vamos al baño y empiezo a defecarse una sangre de manera tan intensa, en la cual yo creo que lo veo y solo me paro, me caigo del susto, ¿no? Y me sigo por ahí afectando. Pero es importantísimo que esto lo protejamos. Y muchos de estos pacientes llegan a tener procesos inflamatorios tanto de esófago, estómago, intestino, delgado como de grueso. Entonces es importante que nosotros evitemos mayor laceración en este tejido, en el tejido digestivo. Para eso vamos a protegerlo, eliminando las grandes cantidades de ácido clorhídrico que pueda llegar a tener el paciente con omeprazol. El omeprazol lo podemos utilizar 2 veces al día. Lo que se ha visto actualmente es que es mejor utilizarlo 2 veces al día que 1 vez al día. Ranitidina también se puede llegar a utilizar, aunque ahorita pues tenemos esa situación que en humanos se salió del mercado. Podemos dar medicamentos que nos ayudan al tránsito gastrointestinal. Sabemos que estos pacientes cuando les tomamos placa o les hacemos ultrasonido están en hilio, por el proceso inflamatorio tan importante, y el hilio duele. La acumulación del gas provoca mucha afección de dolor, en la cual tenemos que normalizar estos procesos de los movimientos peristálticos del intestino. Para eso podemos utilizar la metoclopramida, que nos funciona bastante bien y nos apoya. Antiméticos también es importante. Los antiméticos en ellos es muy, muy importante que los usemos en pacientes que tienen una gran cantidad de vómito. La verdad es que nos funciona bastante bien. Antes del Maropitán, me acuerdo que utilizamos mucho el ondansetron, que también era muy buen antimético, pero era bastante caro y tenemos que administrarlo de 2 o 3 veces al día. De uso humano, también ya ahorita actualmente hay de uso urinario, pero en mi época era más de uso humano y salía carísimo este tipo de tratamiento. Salió Maropitán y realmente nos funciona bastante bien. Acordemos que el Maropitán de primera instancia lo utilizábamos por vía subcutánea, había bastante, lo metíamos al ref y eso ayudaba, pero también ya actualmente está autorizado utilizarlo por vía intravenosa de manera muy lenta y también tiene ciertos efectos analgésicos viscerales, curiosamente el Maropitán. Entonces esto ayuda por mucho. Cuando yo veo a estos pacientes que tienen esta gastroenteritis hemorrágica, también me interesa recubrir desde el esófago al estómago y una parte del intestino delgado. Y esto lo hacemos con sucralfato. Sabemos que el sucralfato, por su carga eléctrica, se adhiere a las zonas en donde hay úlceras, en las cuales me las va a tapar. Es como resanar una área que está afectada como con pintura, para que estos ácidos, tanto los biliares como clorhídrico, no me afecten a esta zona. Esto me protege por mucho. Y es importante que lo demos en suspensión. Lo vamos a dar 1 hora después de los otros medicamentos para que no me altere la absorción de los medicamentos, ¿no? Sabemos que si lo damos en conjunto, la absorción no va a ser la más adecuada y los medicamentos que estamos ofreciendo no van a alcanzar los niveles de concentración que nosotros queremos, simplemente si no lo damos 1 hora después para que esto nos funcione bien el sucralfato, ¿sí? Entonces es un medicamento que realmente nos apoya por mucho. Antibioterapia. Muchos de estos pacientes, dependiendo del estado en el cual se ve el paciente, puedo utilizar yo monoterapia o no.
Principalmente algo que utilizamos en este tipo de afecciones es el metronidazol. A mí este medicamento, en esta patología en particular, entendiendo su fisiopatología, me ayuda bastante. Sabemos que actúa bien con anaerobios, pero también tiene ciertos efectos inmunomoduladores a nivel del intestino grueso. Esto ayuda a que no haya un proceso inflamatorio mayor y esto nos apoya por mucho. No sabemos, una de las bacterias Clostridium perfringens es un anaerobio, el metronidazol actúa muy bien para anaerobios y la verdad es que nos funciona de manera adecuada, ¿no? Entre 15 a 30 miligramos por kilogramo intravenoso 2 veces al día nos funciona bastante bien. En algunos pacientes, cuando el cuadro es mayor o no va respondiendo, podemos utilizar combinación de antibióticos, ya sea quinolona, ya sea una betalactámica como la ampicilina, en la cual podemos nosotros apoyarnos con estos antibióticos para que nos pueda apoyar. Y ver de esa manera que se normalice la flora bacteriana y nos apoye. Muchos de ellos les damos tratamiento por 7 o 10 días con el antibiótico, y acordémonos que al ver ya un proceso hemorrágico hay sobrecrecimiento bacteriano, no nada más Clostridium, sino puede haber Yersinia, Campylobacter, Salmonellosis, etcétera, de otras bacterias que nos pueden llegar a afectar. Y ahí de lo importante que nosotros utilicemos el antibiótico en estos pacientes. ¿Sí? El manejo del dolor. El manejo del dolor es muy importante. Sabemos que estos pacientes, cuando nosotros palpamos, tienen un dolor muy intenso, no nos permiten que nosotros podamos palparlos de manera adecuada, y es secundario a este proceso inflamatorio tan importante. Si eso le sumo una pancreatitis, imagínense el dolor o la afección que pueden llegar a tener estos pacientes. Antes teníamos el butorfanol, ya otra vez volvió a salir al mercado, un agonista antagonista que nos funcionaba bastante bien como analgésico. Actualmente tenemos la buprenorfina, que también tiene un efecto mayor como analgesia, nos ayuda bastante. El tramadol, se han visto estudios en los cuales si no se combina con una en el caso de los perros no funciona del todo bien, pero cualquiera de estos opiáceos que nosotros utilicemos, tenemos que tener en mente que también me pueden llegar a provocar hilio. Si yo voy a utilizar los opiáceos, en conjunto tengo que tener un procinético para evitar el hilio en estos pacientes y evitar esta situación de que el mismo hilio les provoque más dolor o complicación a nuestros pacientes que estamos atendiendo para manejo del dolor. Podemos utilizar también infusiones, por ejemplo, ¿no? Infusiones con lidocaína, que nos da una buena analgesia, en algunos pacientes combinadas incluso con ketamina, o si ya está complicado un paciente de un dolor más grave, con fentanilo, con morfina, también lo podemos llegar a utilizar. Nada vamos a acordarnos con el derivado del opiáceo, pensar en que pueden estar en hilio y que tenemos que compensar esto. Entonces, habíamos comentado que estos pacientes, la nutrición es muy importante. Desde que a mí me llega un paciente que hay necesidad de hospitalizarlo, que no me está respondiendo en un lapso de 24 o 48 horas, yo necesito que este paciente se empiece a nutrir. Me urge, sé que la afección digestiva está presente, me urge a mí alimentar el enterocito. Probablemente yo no lo alimente en las cantidades de las necesidades calóricas que necesita el paciente, pero sí me interesa que ese enterocito sobreviva. Y esos enterocitos sabremos que uno de los componentes que principalmente necesitan es la glutamina. La metionina es importante que estos pacientes, el enterocito los absorba para su funcionalidad adecuada y que estos eritrocitos no se me sigan lastimando y no me sigan afectando, enterocitos, perdón. Entonces podemos poner en estos pacientes una sonda de alimentación, el colocarlas es muy sencillo. Nosotros pasamos una sonda a través del meato, en la cual medimos desde la punta de la nariz hasta la última costilla. Previamente aplicamos lidocaína en la fosa nasal, nos dirigimos en el aspecto medial ventral y pasamos la sonda. ¿Sí? Realmente es muy sencillo colocarlas. Pacientes con gastroenteritis hemorrágica, cuando se complican con pancreatitis o patopatía, es cuando las utilizamos. Muchos de ellos simplemente el tratamiento adecuado, evitamos todos estos procedimientos, pero es importante que también esto lo hagamos. Esto lo utilizo bastante en pacientes que se me están complicando, que no se me están controlando, pacientes con parvovirosis, por ejemplo, en las cuales está tan inflamado todo el tubo digestivo que el contenido no avanza bien. Pongo la sonda, aspiro todas esas secreciones que asimilan estos pacientes, que son bastante tóxicas, inflamatorias, provoca muchísimo malestar, en las cuales les aspiramos, lo eliminamos y a través de la misma sonda
doy mi alimento preparado, ¿no? Hay diferentes alimentos ya en el mercado, el Lucid, que es uno de línea veterinaria, ayuda bastante bien, el Alitrac, que es de uso humano, el Nutriboin, hay varias soluciones que nos pueden llegar a apoyar en estos pacientes para su nutrición a nivel del enterocito, tratarlos de mantener y que me ayuda a estar aspirando yo todos los contenidos que se estén provocando a nivel digestivo que pueden ser inflamatorios. La gran mayoría de los pacientes con gastroenteritis hemorrágica que llegan a una edad media, realmente el tratamiento muchas veces no llegamos hasta la zona, pero va a haber sus casos en los cuales probablemente que se me compliquen con algo más, se pueda dar. Entonces, de una vez que le estabilicé, que lo saqué del estado de choque, que mantengo bien al paciente y que lo puedo yo mandar ya a casa, es importantísimo lo que les decía, sentarnos a platicar con los dueños. Uno de los principales factores, habíamos comentado, que era la hipersensibilidad tipo 1. Y estos pacientes que ya estuvieron consumiendo alimentos anteriores que tienen ciertas proteínas, es importante que nosotros la cambiemos, ¿sí? Para esto en el mercado existen diferentes dietas de prescripción. En NUPEC, que es nuestro anfitrión ahorita, el que nos invitó amablemente, pues tiene esta línea, ¿no? El sensitive, tanto se utiliza para factores dermatológicos principalmente, pero también pacientes que llegan a tener este tipo de patología de la gastroenteritis hemorrágica secundaria a estas hipersensibilidades nos ayudan bastante. Y es importante que le dejemos claramente al dueño que no puede estar consumiendo otras dietas, ¿no? Dietas caseras, que si llega la fiesta de la familia, que le dan de repente chicharrón, que le dan hamburguesa, que le dan carne, que le dan salchicha, jamón, palomitas, que les llegan a dar frutas, todas estas gastronomía tan variada que tenemos aquí en México y otros países, es muy común el que los dueños quieran ofrecerle a los perros otro tipo de comidas porque dicen que aburre, y son pacientes tan falderos que hasta incluso conozco pacientes que tienen su propio plato en la mesa en conjunto con los dueños, ¿no? Su propia silla y su plato, en la cual, pues bueno, tenemos que hacerles entender que por los aman tanto tienen que mantener una sola nutrición, no estarles modificando, porque conforme vayan alimentándose de otros orígenes, principalmente de proteína, aunque otros ingredientes también lo puede detonar, nos va a llegar a provocar esta afección de la gastroenteritis hemorrágica. Si en conjunto no se respeta la dieta, tiene factores de estrés, puede detonar a que se llegue a presentar este tipo de situación y nos pueda llegar a afectar seriamente a los pacientes. Una de las indicaciones que es importantísimo que nosotros le demos a los dueños es que les den pequeñas porciones varias veces al día. Puede ser que de una instancia le remojen la croqueta o le den lata, muy pequeñas porciones. Si yo dejo que de primera instancia el solo hecho de que llegue y consuma la cantidad de agua que el paciente requiera, esto le va a distender el abdomen a tal grado que le va a inducir a que vomite. Entonces tiene que tomar pequeñas cantidades varias veces al día. Muchos dueños nos dicen, doctor, ¿cómo me entrega? No le dieron nada de líquidos, estaba muriendo de sed del perro. Acordémonos que muchos de las terapias líquidos que administramos van a inducir a que estos pacientes tengan mucha sed. Entonces, hay que darles esta indicación. Pequeñas porciones, varias veces al día, para que evitemos que el estómago se distienda, que tenga menor trabajo digestivo y esto se normaliza. Esto lo vamos a dar entre 5 a 8 días y poco a poco vamos normalizando hasta que llegue a sus hábitos normales, ¿sí? Y como bien les comento, dietas en las cuales sean de prescripción, que respeten, en la cual no sean ya proteínas hidrolizadas, proteínas de otros orígenes, que no haya tenido anteriormente contacto el paciente. Algunos otros pacientes, raras ocasiones, pero se pueden llegar a presentar. Acordémonos que nos pueden llegar a presentar o manifestar algún tipo de hipersensibilidad. Pueden llegar a tener hasta angioderma facial o angioderma generalizado, como a su vez procesos digestivos. En alguna ocasión nos llegó un bulldog francés, macho de 2 años, de 13 kilogramos, con historia de que lo ven deprimido, con vómitos, no quería comer, no quería tomar agua, se come cosas inadecuadas del jardín y empezaba a manifestar con sangre, ¿no? Lo que nos reportaban los dueños. Parte de las excretas, las características, en un principio era sangrado fresco, después empezaron a ser más oscuras. En estos pacientes, muchos de ellos que están deprimidos o están mal, tenemos que pensar en que pueden llegar a tener gastroenteritis hemorrágica, pero también pueden llegar a tener algún tipo de shock anafiláctico, algunos ciertos signos con los cuales
en el examen clínico que vamos a encontrar, como por ejemplo este fue el caso, mucosas pálidas, bradicardia, tiempo de llenado capilar mayor a 3 segundos, pulso débil, hipotérmico, puede llegar a estar deprimido, la presión sanguínea baja, está hipotenso, la cual pues yo necesito saber qué es más lo que pasa con este paciente. Y muchos de ellos cuando les hacemos ultrasonido, les hacemos una FAS para ver en general qué encontramos, llegamos a apreciar o a valorar el edema en lo que es la vesícula biliar. Esto es algo característico, ¿no? Este signo de halo en la vesícula biliar que nos pueden dar los pacientes con hipersensibilidad. Hay otras patologías que no pueden llegar a provocar esta situación, pero con los signos clínicos que manifestaba el paciente y esta situación nos puede hacer pensar en eso, ¿no? Entonces, este paciente llega a manifestar, vean lo que es todo lo que es edema en la vesícula biliar, este es el contenido de la bilis y toda la pared edematizada, ¿sí? En la cual se llega a manifestar. Muchos de estos pacientes pueden llegar a tener también líquido libre en abdomen por ese proceso inflamatorio tan importante que pueden llegar a manifestar o a presentar. Y estos pacientes evidentemente hay que hospitalizarlos, terapia de líquidos, todo lo que vimos previamente, pero si yo veo estos signos también en conjunto tengo que manejar medicamentos que me ayuden a controlar este choque anafiláctico. Parte de ellos utilizamos principalmente la epinefrina, en la cual me ayudan a frenar este tipo de signos o de situación. Muchos de ellos yo puedo valorar ya en un paciente cuando está hipovolémico y todo esto, lo que es la cava, doy mi terapia de líquidos y ahí yo puedo ver qué tanto se me está distinguiendo o no, y de esa manera nosotros poder valorar. En algunos de ellos, con mi terapia de líquidos también puedo valorar el corazón para ver si mi perfusión sanguínea está siendo adecuada o no. Entonces también el ultrasonido en urgencias y en algunos tipos de patologías me ayudan a descartar que en conjunto no se me esté complicando con algo más el paciente, ¿sí? Entonces, muchos de estos pacientes cuando les hacemos análisis de sangre, vemos que las enzimas hepáticas que principalmente están elevadas, lo que comentábamos hace rato, principalmente por Clostridium perfringens que puede hacer daño o alteraciones vasculares, es la ALT, un 85 a un 98% de estos pacientes podemos encontrar este tipo de situación, engrosamiento de la vesícula, la pared edematizada que puede llegar a presentar este tipo de situación y podemos ver en la cual hay alteraciones también vasculares, ¿no? Por liberaciones de histamina, con los cuales también esto nos van a provocar este tipo de afecciones en los pacientes. Entonces, es importante que también esto lo tengamos en mente porque muchos de ellos cuando llegan a tener estas gastroenteritis hemorrágicas también tienden a tener este tipo de choque anafiláctico, en la cual tenemos que tenerlo en mente. Hay otros diferenciales en los cuales me puede dar este tipo de situación, pero muchos de ellos pueden llegar a tener un calopsado, una debilidad de un perro sano, pueden llegar a tener vómitos y infecciones agudas asociados a la gastroenteritis hemorrágica que están teniendo, pueden llegar a tener algunos signos cutáneos, hemoconcentración muy alta de estos pacientes, lo que hemos comentado, elevación del ALT, edema de la pared vesical biliar, puntuación, cuando nosotros hacemos los diferentes puntos de la fase de líquido libre, pueden llegar a tener ligero hemabdomen, estos pacientes, alteraciones de la coagulación, la vena caudal plana por la hipotensión tan importante que llegan a tener estos pacientes. Cuando yo doy mi terapia de líquidos es importante ver cómo esta vena cava vuelve a distenderse, ¿no? En algunos pacientes puede estar asociadas tanto a las dietas agudas que consumieron al que se ha ocasionado o hasta incluso a piquetes de insectos como a las abejas, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué diferenciales tenemos para el signo del halo? Insuficiencia o disfunción cardíaca del lado derecho, cuando pueden pacientes congestionados, derrames pericárdicos, pacientes que tienen a tener cistitis, pancreatitis, hipoalbuminemias, cuando hay sobrecarga de volumen iatrogénica por los líquidos, también podemos ver este signo de edema o de halo en la vesícula biliar. Pacientes con postransfusión que llegan a manifestar, o pacientes con anemia hemolítica inmunomediada, también son pacientes que pueden llegar a tener este signo de halo o procesos infecciosos bacterianos que van a llegar a estar presentes, ¿no? Entonces, es algo que quería comentarles también en conjunto de la gastroenteritis hemorrágica que podemos encontrar en los pacientes, con la cual tenemos que tener esto en mente, ¿sí? Pues muchísimas gracias. Hago muchísimo énfasis en estos pacientes, lo importante que es la dieta posterior a ¿no? Manejar las dietas en las cuales no han sido expuestos a estas proteínas. Los pacientes es importantísimo, por mi experiencia lo que les puedo comentar es que estos pacientes
pacientes empiezan con estas crisis hemorrágicas, los internamos, los sacamos adelante, desde que la doña nos quiera soltar porque es su hijo querido y no quiere dejar en el hospital, o la tenemos a la doña a las 24 horas casi en el hospital. Es tan sencillo como cuidar la dieta y que no coman algo diferente para que esto les pueda ayudar y que a futuro no los lleve a una enfermedad inflamatoria intestinal y que esto a su vez controla patologías más graves como alguna neoplasia que se va a presentar. Pues muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que podemos dar entrada a la sesión de preguntas. ¿Escuchas bien, Jorge? ¿Todo bien? ¿Ustedes Perfecto. me escuchan bien? Muy bien, muchas gracias. Excelente. Bueno, pues me permito presentar a nuestro auditorio, a la doctora Paula Trejo, que está con nosotros para apoyarnos en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Jorge. Hay bastantes saludos de Guanajuato, Panamá, Monterrey, Ciudad de México, Jalisco, Aguascalientes. Bueno, pues ya podremos pasarte los saludos de todos los médicos veterinarios. Quisiéramos pasar a las preguntas. Ahí está la primera, si quieres apoyarnos, Pau. Sí, claro, permíteme un segundo. Buenas noches, doctor. Excelente plática. Muchas gracias, Paula. A ver, doctor, empezamos. Doctor, ¿qué analgésico se puede usar en estos casos? ¿O podría explotar un poco la terapia analgésica que usted utiliza en su práctica diaria? Sí, a mí en particular estos pacientes me gusta utilizar, cuando tienen mucho dolor, infusiones con lidocaína o ketamina. En conjunto también con los opiáceos. Nada más hacer mucho énfasis en los opiáceos que pueden llegar a provocar hilio. Si es así, en conjunto utilizar procinéticos para evitar que entren en hilio y estos pacientes no tengan este tipo de dolor tan importante, ¿no? No utilizo AINES, evidentemente, al ver un daño o alguna erosión directamente tanto en el estómago como en el intestino. Sabemos que cualquiera de los AINES puede disminuir la cantidad de prostaglandinas, pues van a ayudar a la perfusión sanguínea a nivel del estómago, en las cuales las sustancias buffer van a disminuir, y estos pacientes me pueden llegar a provocar más úlcera gástrica o más daño gástrico. Entonces es importantísimo que esto lo tengamos en cuenta, ¿no? Entonces, opiáceos o infusiones me ayuda bastante para la analgesia de estos pacientes. Perfecto. Doctor, hola, buenas noches. Médico, ¿puede repetir cuáles son los marcadores que mencionó para parvo y moquillo? Neutrofilia para parvo y linfopenia para moquillo. Normalmente en un paciente cuando están entrando en un proceso viral, acordemos que los virus principalmente van a estar afectando lo que son los leucocitos. Parvovirus, algo muy común es que vamos a ver una leucopenia por neutropenia. Estas parvovirus va a afectar las líneas granulocíticas, en las cuales nos puede llegar a provocar este tipo de situación. Es lo que la gran mayoría podemos ver. Incluso en parvovirus el factor pronóstico en muchos pacientes va a depender también de los niveles de neutrófilos que puedan llegar a tener los pacientes. Y moquillo, lo que afecta principalmente es una leucopenia por linfopenia. Es lo común que vemos. No quiere decir que todos los pacientes presentan, pero es lo más común que vamos a ver. En el caso de la gastroenteritis hemorrágica del perro pequeño, al ser un proceso inflamatorio con una hipersensibilidad y sobrecrecimiento bacteriano, lo que vamos a ver es una leucocitosis. ¿Sí? Buenas noches, doctor Jorge. En cuestión de los expansores de plasma, ¿cómo se puede calcular la cantidad que hay que administrar? Sí, podemos administrar de 5 a 10 mililitros por kilogramo de peso. Para estos pacientes principalmente utilizamos gelatinas. Hay que tener aquí cuidado, información, porque ya lleva algunos años reciente también, la terapia de líquidos con coloides también puede llegar a provocar cierto daño a nivel de la funcionalidad renal, con lo cual tenemos que tener también mucho cuidado. Yo lo que en primera instancia veo las características de mi paciente, ¿no? Si veo que mi paciente es un paciente hipovolémico, que es cachorro,
que doy mi terapia de líquidos y veo que mis coloides, cristaloides de primera instancia, sé que en 2 o 3 horas me van a extravasar y mi paciente está hipovolémico, puedo yo poner en conjunto coloides para que estos expansores de plasma me den más tiempo en el lecho venoso y mantengan mi perfusión sanguínea adecuada, porque no puedo estar dando una sobrehidratación a mi paciente y que me provoque edema pulmonar, la extravasación de los cristaloides. ¿Sí? Entonces lo utilizo de 5 a 10 mililitros por kilogramo de peso y dependiendo el expansor de plasma que estoy utilizando y midiendo mi presión, veo qué tan recurrente o no es la necesidad de utilizar estos. Okay. Y siguiendo en el tema de los coloides, doctor, ¿cuántos bolos de coloides recomienda? Yo de primera instancia 1, acordémonos que de repente va a depender del tipo de coloide que tengas. Afortunadamente los tipos de gelatinas que hay nuevas pueden durar en el lecho venoso entre 24 hasta unas de 12 a 24 horas pueden llegar a estar presentes como expansores de plasma, ¿no? Okay. Siguiente. Hablando de gastroprotectores, doctor, si bien dice ahorita que ya existe en el mercado el Maropitán, si no tenemos acceso al Maropitán, ¿sigue recomendando la aplicación de ondansetron? Sí, como inhibidor del vómito central, la verdad es que nos funciona bastante bien. A mí en particular el Maropitán me gusta porque se utiliza nada más una vez al día. Lo puedo utilizar por varios días. Antes lo que nos marcaba el fabricante es que nada más eran 5 días. Ahora se sabe o sabemos que se puede utilizar más días, se puede utilizar por vía intravenosa y que también tiene efectos analgésicos. Pero evidentemente si no lo tengo, puedo hacer incluso uso de bolos de metoclopramida o también en conjunto infusión de metoclopramida. Nada más estar palpando al paciente recurrentemente o si tengo ultrasonido, hacerles una faz y estar viendo que no se me complique con alguna intussuscepción. Es difícil que esto pueda llegar a pasar, pero hay que estarlo monitoreando. Ok. Siguiendo con tratamientos, doctor, ¿se puede utilizar combinados los gastroprotectores? ¿Utilizar qué, perdón? Los gastroprotectores combinados. Sí, claro. Por ejemplo, yo, cada uno actúa de manera diferente. ¿No? Puedo utilizar meprazol y en conjunto, por ejemplo, el sucralfato. Uno me va a inhibir lo que es la bomba de protones y ahí disminuye la cantidad de ácido clorhídrico. Y en conjunto el sucralfato se va a adherir a las lesiones o las áreas lastimadas por que esté presentando el paciente tanto en esófago como en estómago, en la primera porción de intestino delgado, y esto me va a recubrir y me va a ayudar, ¿no? Entonces, siempre combino diferentes tipos de gastroprotectores en los pacientes. Y algo importante es cuántos días, cuánto tiempo, creo que me faltó mencionarlo. No hay que quitarlos de manera rápida, ¿no? Yo en particular los dejo más de 15 días para que esto ayude a sanar lo que es la mucosa, aparato digestivo, y también en conjunto no los quito de golpe para no tener una hipersecreción aguda en los pacientes, sino irlos quitando paulatinamente. Si le estoy dando el sucralfato 3 veces al día, se lo doy 2 veces al día, 1 vez al día y lo voy quitando paulatinamente, un día sí, un día no. Si estoy quitando el omeprazol, de la misma manera. Si le estoy dando 2 veces al día, lo doy 1 vez al día, después cada 48, cada 72 horas, pero no lo quito de golpe. Muchas veces lo quitamos de golpe, lo que provocamos es una hipersecreción de ácido clorhídrico y esto me vuelve a agudizar las gastritis en los pacientes. Entonces hay que tener cuidado con ese manejo en los pacientes también. Ok. Doctor, hace un momento mencionó sobre el manejo de infusión de metoclopramida. ¿Ha trabajado usted con infusión de Maropitán? Y si tiene alguna experiencia al respecto. Está ya descrita también la infusión con Maropitán. Dentro de la experiencia que les puedo comentar, le he utilizado más en bolo, 1 vez al día. Realmente no lo he utilizado, no tengo experiencia ahorita, pero he leído unos artículos en los cuales describen el uso de Maropitán de manera intravenosa, que también tiene buenos efectos analgésicos como antieméticos. La verdad es que no tengo experiencia ahorita en eso, lo utilizo más en bolo. Ok, doctor. Durante la charla mencionó que el sucralfato se administrará en suspensión. Sin embargo, si no tuviéramos a la mano suspensión, podríamos administrarlo en tabletas y si habría alguna diferencia en el efecto que estaríamos obteniendo del medicamento. Sí, aquí en México, por ejemplo, anteriormente no teníamos el sucralfato en suspensión, se llama Unival, el que principalmente nosotros recetamos. Eran tabletas. La ventaja de la tableta es que en cuanto tú la metes al agua, solita se deshace, sin necesidad de triturar.
Hay otras tabletas de genéricos que sí cuesta más trabajo y hay que más triturarlas y colocarlas en el agua y se acaban de disolver. Pero lo idóneo es que sea disuelta. Porque a mí lo que me interesa es que el paciente, desde que está consumiendo el medicamento, se abra el esófago. Acordémonos que estos pacientes tienen una alteración general del sistema digestivo. La posición en ellos es de manera horizontal, a diferencia de nosotros que somos bípedos. Es más fácil que ellos puedan llegar a presentar regurgitación y esta regurgitación con esa gran cantidad de ácido clorhídrico de jugos biliares provocar laceración del esófago. Entonces me interesa que el medicamento empiece a actuar desde el esófago, desde que entra, hasta el estómago y la primera porción del intestino. Entonces, si lo pueden dar disuelto, es muchísimo mejor que la tableta como tal. Okay. Siguiendo con tratamientos, doctor. Para el manejo del dolor, ¿otra opción podría ser la buscapina? Sí, la buscapina también hay que tener cuidado. Muchas veces con pacientes que ya tienen esto no me gusta tanto. Otro medicamento que les voy a recomendar es el Prifinal, que también da buena analgesia visceral, sin tantos efectos colaterales de la mucosa gástrica. Yo lo único que les indicaría es que principalmente con pacientes que están teniendo alteraciones de sangrados, la buscapina en particular a mí no es un medicamento que me ayude. Acuérdense que también la buscapina, algo provocada, pues, independiente de la analgesia, es cierta disminución en el peristaltismo y esto provocar mayor sobrecrecimiento bacteriano. Si yo estoy teniendo en un paciente una gastroenteritis hemorrágica con un sobrecrecimiento bacteriano importante, que la sangre y la inflamación y hay alteraciones en las paredes intestinales que a su vez es su defensa, podemos haber translocación bacteriana y esto complicar el cuadro. Entonces, realmente los medicamentos que principalmente utilizo como analgesia, que en mi experiencia me han funcionado bien en este tipo de casos, tanto para parvovirosos como de gastroenteritis hemorrágica del perro pequeño, son opiáceos y en conjunto las infusiones, ya está en conjunto con el maropitán, y esto me ha ayudado a mantener una buena analgesia en los pacientes, ¿no? En algunos hasta parches de fentanilo, por ejemplo, ¿no? Pero lo que es la buscapina, cuando hay sangrado trato de no utilizar. Cuando tengo otra patología gastroentérica sin sangrado, la utilizo con toda la tranquilidad. Ok, doctor. Acaba de mencionar la infusión de analgésicos y preguntan, ¿qué opina de la infusión de gilacina para el tratamiento del dolor, del manejo del dolor del paciente? Hay que tener mucho cuidado con la gilacina. Acuérdense que los efectos colaterales de la gilacina, principalmente es hipotensión y arritmias cardíacas. Entonces, algo que tenemos que tener mucho cuidado es si voy a utilizar tanto como antibióticos, aminoglicósidos, cualquier otra patología o algún otro tipo de analgésico, es que este paciente esté perfectamente bien perfundido, que yo tenga la capacidad de estar midiendo su presión sanguínea, que esté teniendo la capacidad de ver su porcentaje de hidratación, que tenga una bomba de infusión en la cual yo estoy seguro que se está administrando la terapia de líquidos adecuada para que yo la pueda utilizar. Por ejemplo, los fenotiacínicos, la cepromacina es muy buen antiemético. La verdad es que ayuda bastante para un paciente que tiene afecciones de vómito, pero algo que tengo que tener muchísimo cuidado es que cumpla todo esto que hemos comentado. Si yo no tengo esas capacidades de monitoreo, prefiero no utilizar esos medicamentos como la gilacina. Tengo mejores herramientas, ¿no? Entonces, sin efectos importantes colaterales. Entonces, ningún medicamento quiere decir que no sea bueno, siempre y cuando se tenga todas las medidas adecuadas para que yo esté supervisándolas y que realmente al paciente vea que le esté funcionando. Si no tengo esa capacidad de monitoreo, prefiero no usarlo. Y siguiendo con el manejo del dolor, doctor, ¿el meloxicam es recomendable utilizarlo? No lo utilizo en pacientes con gastroenteritis hemorrágica. Acuérdense que, aunque son específicos COX, de todas maneras hay cierta disminución en las prostaglandinas y directamente pueden afectar la producción de moco. Esto a su vez, al haber una disminución de moco, las sustancias buffers también van siendo disminuidas y van a retardar la mejora de una úlcera gástrica, se puede exacerbar más y puede incluso complicar hasta que se pueda perforar tanto el estómago como el intestino. Entonces yo los AINES no los utilizo con pacientes que tienen gastroenteritis hemorrágica. Sí, doctor. Seguimos, creo que hay varias preguntas del manejo del dolor, doctor. De metamizol como parte de la estrategia analgésica. ¿Alguna experiencia? Muchas gracias. No, igual es un AINE, no lo utilizo, realmente no son medicamentos que pensaría de primera instancia en ningún tipo de AINE, en la cual sé que un
efecto colateral que pueden llegar a tener es esto. En pacientes con otras características, pues son medicamentos que los llegamos a utilizar recurrentemente, pero en gastroenteritis hemorrágica yo les invitaría a que no los usen. Ya estos pacientes están teniendo de por sí afecciones, laceración y afección directamente de la mucosa gástrica e intestinal, que puede exacerbar más el cuadro clínico del paciente. Ok, doctor. Hablando ahorita seguimos con el manejo del dolor. Y sobre el tratamiento del dolor, pone el uso de tramadol, pero se dice que en perros este fármaco no tiene un buen efecto analgésico. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, pues algo que se utiliza en conjunto con AINES. No lo utilizo de primera instancia. Una época aquí en México en que nos costaba mucho trabajo conseguir la buprenorfina y estuvimos utilizando el tramadol. El tramadol no daba tantos efectos analgésicos, pero sí los sedaba ligeramente y eso les daba ligeramente mayor confort. Actualmente tenemos la buprenorfina y otra vez tenemos el butorfanol. Entonces, como opiáceos, creo que son dos muy buenas herramientas que las podemos utilizar y que nos pueden apoyar de manera adecuada a los pacientes. Ok, doctor. Seguimos con tratamientos. En la antibioterapia, ¿usted qué opina de enrofloxacina en cachorros? Hay artículos en los cuales se ha visto que el uso de las quinolonas por tiempos prolongados pueden llegar a provocar retinopatías y también nos pueden provocar alteraciones de las placas epifisiales de crecimiento. Realmente se tiene que dar por mucho tiempo. Como tal, esa información ya existe. Yo no utilizo de primera instancia las quinolanas en cachorros. Lo utilizo en pacientes ya adultos, en las cuales me apoyo teniendo esta información y simplemente puede ser que falten más estudios, pero simplemente hasta incluso como de protección, ¿no? Si yo doy el tratamiento y hay alguna complicación y el dueño en alguno de sus sentires piensa que es el medicamento y algún otro colega o el mismo dueño investiga y dice, es que en cachorro está contraindicado porque le dio, y nada más le dio una dosis, será muy difícil que sea eso, ¿no? Pero sí existe la posibilidad de que tengan problemas. Si ya tenemos esa información, evitamos ese tipo de situación y tenemos otras herramientas, ¿no? Tenemos los betalactámicos, ampicilina, amoxicilina en conjunto con metronidazol que nos pueden llegar a apoyar a este tipo de pacientes y que realmente tenemos una buena antibioterapia en la cual nos apoya a los pacientes. En el caso de las quinolonas, realmente lo que les comento, en cachorros hay que darla por mucho tiempo a dosis elevadas para que tengamos este tipo de afecciones, pero mejor hay que evitarlas, ¿no? De acuerdo, doctor. En el manejo nutricional, hay un producto que se llama NutriBound. ¿Se puede utilizar como en la alimentación? Sí, lo comentábamos tanto el Nutribon como el Alitrac, como el Bucid. Son sustancias que son de bajo peso molecular, que nosotros cuando las damos en micronutrición o en nutrición enteral, ya sea directo, en bolo o a través de la sonda de alimentación que vimos, nos ayuda a nutrir de manera adecuada el enterocito. Son altos en aminoácidos, dentro de ellos la glutamina, la cual me va a ayudar a la absorción de estos pacientes, en la cual me apoya de manera adecuada para mantener la adecuada función del enterocito. No me va a ayudar para mantener al paciente las necesidades calóricas, pero yo estoy hablando de un principio de empezarlos a alimentar. Estos productos los utilizo tanto en pacientes que tienen gastroenteritis hemorrágica del perro pequeño, pacientes como parvovirosos, pacientes con pancreatitis. Empiezo yo a alimentar el sistema digestivo que me va a ayudar a que estos pacientes se mejoren. Hay estudios, principalmente han sido modelos de humana en las cuales han visto entre dar alimentación de manera oportuna y a la brevedad posible o dejar descansar días, en específico en pancreatitis, y se ha visto que el porcentaje de mortandad en pacientes que no fueron nutridos de primera instancia es más alto que en los pacientes que empezaron a ofrecer alimentación. Estos mismos estudios y modelos se han hecho en pacientes, dentro de ellos modelos con pacientes con parvovirosis, y se sabe actualmente que una de las que tenemos hasta el momento, con todo lo que vimos previamente de terapia, de choque hipovolémico, es la nutrición. Y empezar a nutrir a los pacientes a la brevedad posible, vamos a incrementar por mucho la estadística de que estos pacientes puedan llegar a salir adelante. Piden si sería tan amable de repetir los alimentos que den pacientes que se les pone vía sonda. Por favor, yo creo que quieren tomar nota de los productos, doctor. Sí, principalmente son alimentos líquidos que los podemos dar. Acordemos que los pacientes son pequeños. A lo mucho, algunas veces vamos a poder colocar una zona de 5 French, de 8 French, a lo mucho. Tienen que ser soluciones líquidas. De uso humano, aquí en México se llama Alitrac. Es un medicamento que es alto en
en glutamina y tiene otros aminoácidos. Está lo que es el Bucid. El Bucid antes nada más era también de uso humano, ya hay de uso veterinario. Y está el Nutriboin, al menos aquí en México, que si mal no recuerdo es de Virbac, que también es un buen producto que nos apoya a estos pacientes. Doctor, buenas noches, excelente plática. ¿Usted qué opina del uso de bolos de glucosa en pacientes con gastroenteritis hemorrágica viral por el tema de disbiosis bacteriana? Sí, realmente si yo tengo un paciente con una solución balanceada al 5% y potasio, lo que le voy a ayudar a estos pacientes es a mantener las necesidades calóricas adecuadas a nivel celular, no de nutrición general al paciente, pero sí voy a evitar una gluconeogénesis en la cual el paciente empiece con un catabolismo tanto de reserva de grasas como de proteínas. Entonces, realmente los pacientes que no me están comiendo de manera adecuada, me interesa muchísimo que tengan este balance energético positivo. Realmente los bolos de glucosa, no sé si se refiere a nivel enteral, a nivel oral, prefiero darles el alimento ya de los aminoácidos, de los previos productos que hemos estado mencionando, para que esto nos ayude. Acordémonos que la microbiota que están teniendo estos pacientes va a estar totalmente alterada por este proceso inflamatorio que están teniendo. Entonces, también el uso de probióticos me puede ayudar en estos pacientes, que se me olvidó por ahí mencionar. Los probióticos en ellos me van a ayudar a tratar de normalizar la flora bacteriana positiva en ellos, en los cuales vamos a tener una mejor respuesta de estos pacientes, ¿no? Entonces, también los probióticos es una herramienta que nos van a ayudar. Los prebióticos, para que puedan alimentar bien a los probióticos, por ejemplo, Nupec tiene sustancias en las cuales nos va a ayudar a que son prebióticos a alimentar esta flora bacteriana positiva, ¿no? Entonces, de ahí la nutrición, que es muy importante en ellos, que nosotros podamos apoyarnos, en las cuales sea un alimento de calidad, para que ya en la convalecencia, en la recuperación y en el mantenimiento de estos pacientes tengan una buena nutrición. Perfecto, doctor. Y siguiendo con el tema de la nutrición, justo dice, después de que haya sido dado de alta el paciente, ¿cuánto tiempo más se le recomienda al propietario las dietas hidrolizadas o sensitivas? Las dejamos de por vida. Eso es una pregunta importantísima, porque estas dietas ya se tienen que quedar de fijo. Es bien importante que ya las tengan ya de mantenimiento en lo que es el largo de su vida, porque si yo esto no lo cuido, habíamos comentado que van a acabar con una enfermedad inflamatoria intestinal. Y es luego impresionante cómo los pacientes están con vómitos, diarreas recurrentes, hacemos la endoscopía, vemos todas las asas intestinales afectadas, hemorrágicas, inflamatorias, les hacemos la biopsia, las mandamos al patólogo y nos dice, este paciente tiene enfermedad inflamatoria intestinal con un infiltrado linfocítico plasmocítico, ¿no? Y empezamos con las dietas hipoalérgicas ya de por vida. Y pudimos ver evitado llegar hasta ese momento, si desde un principio, cuando estos pacientes empiezan a manifestar este tipo de signología, desde ese momento les hubiéramos cuidado la dieta y no se las quitamos las dietas de restricción de estas de proteínas, en las cuales, anteriormente hayan estado expuestas, ¿no? Podemos dar dietas hidrolizadas, podemos dar dietas de proteínas con las cuales no hayan tenido anterior contacto, Nupectin Sensitive, que se utiliza en función en los dermatológicos, pero también funciona también para situaciones digestivas de este tipo de características de gastroenteritis hemorrágica del perro pequeño. Entonces, si yo respeto la dieta, estos pacientes no van a estar yendo recurrentemente con nosotros al veterinario y no van a acabar con una enfermedad inflamatoria intestinal. De acuerdo, doctor. Continuando con el manejo nutricional, ya para terminar las últimas dos preguntas, su recomendación es utilizar primero una fuente alterna de proteína, probar varias proteínas alternas y al último utilizar proteínas hidrolizadas, o desde el inicio buscar una dieta con proteínas hidrolizadas. Yo pensaría buscar desde un principio la proteína hidrolizada, es lo más fácil que podemos tener. Son alimentos en los cuales ya su tecnología científica es tan alta que nos facilita. Si el paciente no la quiere admitir, pues es válido el que nos demos dietas caseras, podemos dar alguna proteína con la que anteriormente no haya tenido contacto, ya sea salmón, ya sea que se le dé conejo, ya sea que se le dé cerdo, ya sea que se le dé avestruz, cualquiera de las otras proteínas, pero acordemos que esto va a esclavizar al dueño a estarle cocinando, y muchos niños que son muy comprometidos lo quieren hacer,
pero otros tienen que trabajar todo el día, otros no están todo el tiempo para poderles guisar o ir al súper o que de repente no encontraron tal ingrediente y esto conflictúa. Si a los pacientes los acostumbran de mayor manera a que ya tengan el alimento ya de prescripción, es más fácil el control. Evidentemente las dietas caseras no estoy en contra de ellas, me agradan, también son bastante buenas, pero el tema de lo que vemos ya al menos en la ciudad donde vivo, que está tan agitada y que estamos de arriba abajo, es la situación del tiempo, que esto a veces no se tiene y no les cumplen con las necesidades nutrimentales adecuadas las dietas caseras. Perfecto. Y última pregunta para terminar, Joaquín. Sí, adelante, Pau. Gracias. Dice, para gastroenteritis hemorrágica, ¿se podría utilizar un hemostático? Y si es así, ¿alguna sugerencia? Sí, no, yo no utilizaría ningún tipo de hemostático. Este es un tipo principalmente de afección inflamatoria donde vemos esta situación de la gastroenteritis. Si tu cuadro clínico se está complicando, más que algún hemostático, tendrías que pensar qué es lo que está pasando con este paciente, ¿no? Si hay un daño tisular en todo el tracto digestivo, antes de pensar en alguna alteración importante de la coagulación, me haría pensar en que si no está teniendo una sobrecoagulación este paciente. Muchos pacientes que entran en procesos de daños tisulares tan severos, parvoviruosos, pancreáticos, torsión gástrico, gastroenteritis hemorrágica que esté complicando con una pancreatitis, es muy importante el daño tisular que puedan llegar a tener y detonarme en una coagulación intravascular diseminada. Ahí lo idóneo es que yo pudiera estar midiendo mis plaquetas, estar valorando si es por agotamiento, si es por destrucción, poder ver si este paciente está con fragmentocitos, esquinocitos, si está con alteraciones de coagulación intravascular diseminada, y si doy un hemostático en ese momento yo le puedo ayudar a complicar más el cuadro. Lo que yo tendría que hacer ahí es transfusión de plasma fresco, en la cual esto me va a ayudar a frenar la coagulación intravascular diseminada y de ahí valorar cómo va el cuadro clínico del paciente. Pero no utilizaría hemostáticos de primera instancia, salvo que yo haga tiempos de coagulación y que vea que en conjunto hay alteraciones de la coagulación, ya pudiera yo pensar en que este paciente está teniendo alteraciones de la coagulación y que de ahí sí tengo que suplementar probablemente vitamina K y algún otro hemostático que le ayude al paciente. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Quedaron muchas preguntas, pero sí, quedan. Si no, no terminamos. Quedan bastantes preguntas. Jorge, ¿qué podemos sugerir? ¿Podemos pedirte que puedas contestarlas por correo? ¿Qué sugieres? Sí, si gustan, pueden compartir mi mail. Es jorgelani75 @hotmail.com y ya de ahí con todo gusto, si hay dudas o lo que les pueda ayudar a todos los colegas, con todo gusto. Perdón, déjame corregirte, es @gmail.com. No, será Hotmail, sí, de favor. Ok, correcto, perdón. Pues agradecerte, Pau, el tiempo para las preguntas. Vamos a hacer ahorita un corte, regresamos en un minuto para la rifa de premios y el cierre. Jorge, tú eres la manita ahí que vas a llevar la voz cantante para echar los dados. Entonces, presentamos el video, por favor, Johnny, y ahorita estamos de regreso contigo, Jorge, para despedirnos. Pau, muchas gracias y regresamos en unos segundos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los colegas. Quédense para los premios, les va a gustar. Venga.
estos 4 premios y ya estamos ahí. Entonces, a la voz de 3, tú cantas los strikes, Jorge. Te lo voy a agradecer. Explícame la dinámica que tengo que hacer. A la hora, a la señal de 3, cantas 1, 2, 3, nosotros damos un clic en donde dice sorteo y van a aparecer los ganadores de la rifa. Perfecto. ¿Ok? Tú me dices cuando empieza a contar. Cuando tú gustes. 1, 2, 3. Ok, ahí vamos por el primer libro, que es Medicina Interna en Pequeños Animales, y el ganador es David Víctor González Montes, con su número de boleto. El segundo libro es Ramiro Carrasco Espejel, con el boleto número 20.997. El tercer libro, el ganador es Jorge Jauregui Ugalde, con el boleto 01500. Vamos al cuarto libro. Y el ganador es Stephanie Ramírez Salazar. Ahora vamos con la jaula de oxigenación. Híjole, de Inoxipets. Sí, está bien bonita, la verdad está preciosa, ¿no? Por ahí pregunta que cómo es que fue el sorteo, cómo es que es una máquina sí, especial que lo... Sí, nosotros metemos todos los boletos registrados a un Excel y se selecciona, se programa de forma aleatoria. El ganador de la jaula es Alberto Ambrosio Sánchez. Y vamos con el primer rack. Es para Miguel Pacheco Lara. El boleto es el 16,111. Vamos por el segundo rack. Y el ganador es María Belina García Juárez, con el boleto 16,935. Vamos por el tercer rack. El ganador es Juan Antonio Luna Aguilar, con el boleto 17,716. Muchas gracias por la espera, felicidades. Nos preguntan que cómo se hacen de un boleto. Bueno, en nuestra revista van encartados, en la edición número 100 encartamos más de 16,500 boletos, y si no está usted suscrito, si no están suscritos a la revista, pueden llamarle a un representante en UPEC, con gusto les atiende, y si no, nos pueden escribir para hacer llegar boletos digitales también, ¿no? Pues felicitamos a los ganadores. Jorge, pues no queda más que despedirnos, agradecer a NUPEC el patrocinio, agradecerte a ti tan excelente plática, a todos los que estuvieron presentes esta noche con nosotros. Ahí vamos a dejar la pantalla un momento. Mañana estaremos contactando a los ganadores. Y pues ya déjame con Jorge, Johnny. Sí, tómale foto, un screenshot. Y pues Jorge, ya quedamos tú y yo. Te agradezco. Ha estado la noche fantástica. Nos ha dado mucho gusto que estés con nosotros. Y lo mejor de todo es que nos vamos a seguir viendo pronto. Muy pronto, la próxima semana tenemos una cita, ¿no? Entonces, pero te agradezco infinitamente tu presentación, y ya sabes que Vanguardia Veterinaria es tu casa. Muchísimas gracias, Joaquín. Muchas gracias a NUPEC y fuerte abrazo a todos.
Bonita Abrazo, noche. COVID. Bonita noche a todos. Pásenlo rico.